Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan David Buccelli, soy candidato a la IB de la convocatoria 2019 y esta es mi presentación. Bueno, Jiménez, ¿usted me podría decir cuáles son las 4 hinchadas que están ahí? Bueno, pues como ustedes sabrán, la hinchada del Boca y la hinchada del River pues en este momento están viviendo uno de sus auges más importantes o sus situaciones más importantes, ya que pues es la final de la Copa Libertadores y pues mañana se definirá quién es el campeón del continente. Y pues mi presentación está basada en las emociones que pues estas hinchadas generan, bueno, mi situación de la vida real. Entonces pues por ejemplo, con el clásico de Santa Fe Millonarios, pues los que son hinchas, ¿quiénes de aquí son hinchas de Millonarios? Bueno, pues todos, uy, qué raro. Mucha emoción, o les genera una emoción positiva cuando su equipo gana y más encima cuando gana pues un clásico, ¿no? Y pues lo mismo pasa con los hinchas de Santa Fe, que pues yo sé que aquí hay varios, y hacen la mano los que son hinchas de Santa Fe. Uy, ninguno. Pues nos genera mucha emoción cuando gana un clásico o cuando gana una Copa Continental o una Intercontinental. Esto que nos genera una emoción de alegría, porque pues es gratificante y muy bueno saber que el equipo pues nuestro gana y no nuestro rival eterno que es Millonarios, ¿no? Entonces pues esto también afecta nuestra manera de obtener conocimiento, ya que pues nosotros solamente nos basamos en nuestra visión del equipo, en nuestro equipo, y no nos importa saber cómo le va al equipo, pues si es de una manera positiva para ellos. Entonces pues me formulé la siguiente pregunta, que es: ¿en qué medida nuestras emociones afectan la manera de obtener conocimiento? Roberto, ¿me puedes decir las 6 emociones principales? Sin leer. Las que sepan. Intensamente, alegría, rabia, tristeza, no sé, miedo, tal vez fe. Sí, el miedo. No sé. Si el asco se considera una emoción, una reflexión. No. No se las aplica. Bueno, pues he atinado varias, pero pues las 6 principales son el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría y la tristeza. Pero pues, ¿qué son las emociones? Rubén, dígame usted qué son las emociones. Una reducción de la parte sensible por algún objeto que afecta al equipo. Es una mención de la sensibilidad. Y pues además de eso es un indicador de cómo nos encontramos en un determinado momento. Las emociones también nos ayudan a comunicarnos con personas que sean de otro país, de otra cultura o que hablen otro lenguaje, ya que pues estas emociones son universales y pues todos hemos pasado por todas ellas. Entonces pues bueno, para definir, el miedo es una anticipación a una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre o inseguridad. Cuando tenemos miedo, nosotros tendemos a ir a la seguridad y a protegernos de nosotros mismos. Ya sea, por ejemplo, una película que pues nos genere miedo, nos tapamos los ojos o simplemente no queremos ver la escena que nos esté generando esa emoción. La sorpresa es una emoción que genera sobresalto, asombro o desconcierto. Es muy transitoria y puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. Cuando tenemos sorpresa, esta nos ayuda a orientarnos frente a nuevas experiencias. Es decir, por ejemplo, cuando ninguno de nosotros ha ido, no sé, a un bungee jumping, pues cuando vamos a enfrentar esta situación, esto nos genera mucha sorpresa y nos prepara para algo que puede llegar a pasar durante el proceso de esta actividad. Luego sigue la aversión. La aversión es disgusto y asco, y pues cuando nos da aversión solemos alejarnos de esa situación o de esa cosa que nos genera asco. Por ejemplo, aquellas personas que sufren de fobia o le tienen asco a la sangre, pues cuando ven a alguien con una cortada o una cirugía y demás, pues esto le genera una aversión muy fuerte, ya que pues es una fobia que le tienen a la sangre, y pues ellos tienden a evitar o a mover o a quitar esa parte de su situación. Luego sigue la ira, que es rabia, enojo, resentimiento, furia o irritabilidad. Cuando tenemos ira, esta nos induce a la destrucción.
Es decir, a que pues, por ejemplo, hay personas que pues reaccionan diferente a la ira. Hay unas que no quieren hablar con nadie, hay otras que prefieren es simplemente arrasar con todo lo que tienen a su paso, o hay otras que la canalizan, se calman y pues les genera un poco, pero no tanto. Luego sigue la alegría, que es diversión, nos genera una sensación de bienestar y de seguridad. Cuando tenemos alegría nos da una emoción de reproducción, es decir, que pues digamos si yo escucho música y eso me genera alegría, pues yo trataré de seguir escuchando más música para estar así más feliz. O aquellos que cuando juegan fútbol se sienten muy felices, pues tratan de jugar fútbol más seguido. Las emociones son reacciones automáticas que nuestro cuerpo experimenta frente a una situación. Y bueno, esta presentación se va a basar en las 3 áreas de la historia, las artes y las ciencias humanas, y de cómo fue el conocimiento, la emoción, la imaginación y el lenguaje. Bueno, Villanera, ¿me podrías decir los 4 iconos de ahí? ¿Qué son? El Partido Liberal, el Partido Conservador, Simón Bolívar y de Santander. Sí. Hernán, el Partido Conservador, ¿a qué las 2 figuras venera o a cuál de las 2 se inclina más? Se volvió a Santander. No, A Bolívar, muy bien. ¿Y el Partido Liberal? A Santander. Bueno, para contextualizar, estos 2 partidos han sido, pues, han prevalecido durante toda la historia de Colombia, o la gran parte, ya que pues estos son los dos partidos padres de la República o de la Nación, ya que pues estos están involucrados en varias situaciones. Por ejemplo, gracias a estos 2 partidos y gracias a las diferencias que generaban, se produjo la Guerra de los 1000 días. Y pues lo que pasa es que esto en todo Colombia una guerra, porque lo que pasa es que como estos 2 eran unos partidos que se oponían, pues generaba disgusto entre las personas que, digamos, por ejemplo, si yo era liberal y Villanera era conservador, pues me generaba un cierto disgusto o no me generaba cierta comodidad. Entonces, pues, ¿cómo lo relaciono a mi pregunta de conocimiento? En que, pues, a mí me generaba una emoción de satisfacción al saber que yo era parte del Partido Conservador, y esto me animaba más a protegerlo y a seguir aprendiendo de este partido. Y cuando veía a alguien que fuera del Partido Liberal, pues no me gustaba mucho, me generaba una emoción de ira o miedo y demás, y por lo cual yo tendería a atacarlo. Entonces, pues, ¿por qué con el lenguaje? Porque mediante el lenguaje era que las ideologías de ambos partidos se transmitían y pues se generaban las discordias, ya que pues el conflicto empezaba desde el diálogo y pasó al conflicto armado. Bueno, para contextualizar un poco más con estos 2 partidos, algo importante que toca recalcar de los conservadores para que entiendan un poco cuál era su ideología, era que los grandes maestros son la civilización, la cultura y la tradición. Es decir, que ellos protegían más lo que estaba interiormente en un país. Como se mencionó antes, que la cultura es algo muy importante que caracteriza a un país, ya que lo hace diferente a los demás. Y el liberal, pues, que promovía más la propiedad, que pues no era solo para los ricos ni para los del poder, sino que era para la mayoría, para todos. Y pues bueno, quiero que vean este corto video y pues me digan luego qué sintieron. ¿Qué sentiste cuando viste el video? Emoción. Pero pues qué emoción. Alegría. Ripoll, ¿qué sintió? También alegría. Alegría. Estrada. Bueno, muy bien, pues esta era la introducción a las artes, y pues como pudieron ver, pues a los que le pregunté sintieron alegría, ya que pues este es un momento histórico para las personas que les gusta la música, ya que pues fue uno de los calentamientos vocales más famosos que hubo, pues porque como bien pudieron ver, pues era Queen en el concierto de Live Aid por África, y pues era un calentamiento de cantante con los espectadores que estaban en la época.
¿Quién quiere empezar? Cualquiera. Yo veo una cara. Ahí vamos. Es ambigua. ¿Y de quién? ¿De quién Sí, más? aquí. ¿Como quién pintó el cuadro? Pues muy bien, la pintó Picasso. Y esta se llama La mujer que llora. Y esta representa a la población o a la gente de España durante la Guerra Civil Española. Ustedes como pueden ver, pues si denotan un poco la imagen, aquí tienen unas manos muy grandes, ¿no? Y este es un pañuelo que está muriendo. Pues eso demuestra que en aquella época sentimientos desgarradores como la desesperación, el miedo, la ira y demás existían o estaban presentes durante esta época en España, más que todo en la población, ya que pues ellos eran los que más sufrían acerca de esta guerra. Los colores que están en esa pintura representan a la bandera republicana. La pintura, pues como pueden ver, representa unos rasgos muy expresivos, como las manos, los ojos perdidos y la boca. Esto representa a todo lo que generaba estar en el conflicto de aquella época en España. Vanegas, ¿me puedes decir cuál es la otra foto que está ahí al lado? ¿En qué video? ¿O en qué? Muy bien, pues esta canción es considerada la mejor canción de la historia y hay un estudio con una persona que realizó hace poco que dicen de que en Bohemian Rhapsody hablan acerca de que se le vendió el alma al diablo. Para ser más exactos, Freddie Mercury fue el que se la vendió. Pero, pues, si ustedes se dan cuenta, en diferentes partes de la canción, por ejemplo, cuando dice We will not let you go, and let me go, ahí supuestamente es cuando Freddie Mercury, en este caso, le pide el favor a los ángeles de que rescaten el alma del diablo, ya que se arrepintió. Entonces, pues, aquellos que dicen let me go son los ángeles que le están pidiendo al diablo que le devuelvan el alma. Y el diablo, enfurecido, pues les dice que no, porque era un trato que ellos habían hecho. Entonces, pues, aquí vemos cómo Picasso utilizó el arte, para ser más exactos, la pintura, para demostrar los sentimientos o las emociones que generaba estar en aquel conflicto, dándonos a conocer cómo era lo que se vivía, qué era lo que pasaba durante esa época. Y pues Bohemian Rhapsody, el de Queen, nos muestra el sentimiento de alguien, nos enseña cómo se siente alguien al saber que ha cometido un error y quiere rectificarlo. Y esto sucede en muchas partes, en muchas otras obras y en muchas otras canciones, ya que pues las artes nos ayudan a conocer y a obtener el conocimiento de cómo alguien se puede sentir frente a una situación o lo que puede suceder en tiempos pasados o lo que está pensando, lo que tiene en la mente el autor de aquellas pinturas, poemas y demás. Bueno, Gary, ¿me puedes decir estas tres imágenes qué representan? ¿Qué emoción representan? Como Vivi. Sí, muy bien. Y pues aquí lo que sucede es que pues estas tres situaciones pues presentan envidia. La primera es porque pues la niña de la derecha pues quiere caramelo que tiene la otra, porque la otra como que no le quiere dar, quién sabe. La otra, pues como pueden ver, es muy famosa y es que el hombre que está con su pareja desea a la mujer que está pasando, y la otra de la envidia pues voltea a mirar como hey, ¿qué está pasando? Y la última es de que pues, no estoy seguro, pero pues es un experimento en el que a una mujer le da una planta más grande y a la otra más pequeña y pues esta siente envidia porque ella quiere tener pues algo más grande, ¿no? Y pues la envidia genera incomodidad, un malestar emocional, un deseo de incluso ira, un coraje por todos ellos juntos, junto con tristeza.
ya que pues esto se experimenta cuando uno desea lo que otra persona quiere, lo que otra persona tiene, perdón. Ya sea algo material, una persona, una virtud o un aspecto físico, emocional o intelectual. Así que pues no sé, por ejemplo, Rubén tiene un iPhone XS y yo tengo un iPhone 5, entonces pues yo cuando veo mi celular me siento bien, pero cuando veo el celular de Rubén me da envidia y me gustaría tener el celular que él tiene. La envidia está catalogada dentro de las emociones negativas, ya que hay positivas y negativas, es decir, aquellas que siempre nos dan una sensación de malestar, como la culpa, el resentimiento, la vergüenza o los celos. Además, implica un deseo frustrado por lo que el otro tiene, un sentimiento de inferioridad del envidiado, es decir, que me siento menos o me siento inferior a la persona a la que yo deseo lo que esa persona tiene. Y pues lo relaciono a las ciencias humanas, ya que pues esto afecta a nuestra manera de tener conocimiento, ya que en vez de preguntarle cómo lo hizo o cómo obtuvo o cómo hace para hacer tal cosa, pues me preocupo es más por envidiarme, porque pues no me gusta lo que él tiene y quisiera tenerlo yo. Entonces pues, entonces pues me gustaría que todos ustedes pensaran en una situación que les genere envidia o ira. Entonces pues tienen 30 segundos. Una situación que te haya generado envidia o ira alrededor de tu vida. Cuando alguien me sube el teléfono también. ¿Qué? Cuando era pequeño, que no sé, mis primos tenían mejores, no sé, videojuegos o algo así. Gran castaño. Cuando me pegaron por Envidia. Cuando una vez perdí una vida. Cuando veo a alguien con un Hace 2 años perdí una final y pues. Y la... Cuando mi papá me regaña por cosas ilógicas. ¿Cuándo qué? Mi papá me regaña por cosas ilógicas. Cuando. No sé. ¿No tiene ni una? Ni las notas, ni nada. ¿Sí ve? Ni nada. Torres. literatura en 4-4. Cada segundo en Acui. Ahí está Rubén. Ira, las excusas me parecen tontas. Yo creo que cuando uno ve a otro hermano con la persona que le gusta. Cuando mi hermanastro fue de viaje y yo estaba bailando. Cuando como en mi suplente o algo, como el cambio me hace mejor, juega mejor que lo que yo estaba hablando. Siempre. Cuando alguien usa una falacia de autoridad para ganar una discusión. Vale, gracias. Cuando me ganan en algo que soy bueno. Cuando sufran una lesión. Y Xavi. No fui elegido capitán de fuego. Y por eso, bueno, para concluir, las emociones afectan nuestra manera en el sentido de que obtenemos conocimiento. O sea que solo nos importa aprender más de lo que nos gusta o tener una emoción positiva. Es decir, que por aquello que no nos gusta o lo que nos genera una emoción negativa, no le tenemos mucho interés porque pues no nos gusta mucho cómo nos sentimos al trabajar en aquellas cosas.
Las emociones pueden llegar a dividir a las personas y afectar su manera de conocer las cosas, ya que si a alguien no les gusta, no les genera interés y les produce una mala emoción, produciendo enfrentamientos entre personas. Y esto se da en la situación de la guerra de los 1000 días o de la enfrentación de los partidos conservadores y liberales. La imaginación es un buen ayudante para poder expresar los sentimientos del autor, ya sea por música, pintura, poesía o demás métodos. Esto nos ayuda a conocer mejor la situación de las personas en la misma época del autor, por lo que es una buena fuente de información, ya que podemos saber todo lo que sucedía alrededor del autor o de la civilización o del mundo en general mediante diversas obras artísticas. Por ejemplo, la envidia es una de las emociones más comunes. Cuando nos da, debemos saber controlarla y manejarla de manera en que canalicemos esa emoción negativa por una positiva hacia aquella persona que se le envidia. Ya que pues si nos quedamos en la envidia, nunca vamos a saber cómo hizo para obtener que nosotros esa cosa o esa persona o esa condición que nosotros también queremos tener. Así que pues deberíamos canalizarla y poder preguntarle cómo lo hizo para nosotros también poder aprender y llegar al mismo punto. Muchas gracias.